Bueno, pero en esta semana se ha difundido por todos los medios de comunicación que hay senadores y diputados que se juramentaron el 16 de agosto del año pasado y que a esta fecha todavía no han hecho su declaración jurada de bienes. Y los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, han dicho públicamente que los diputados y los senadores que no regularicen esa situación no les será pagado el salario en este mes, no les serán pagados sus sueldos en este mes. Yo estuve con un funcionario, nos vimos ayer con la que estaba haciendo su declaración de bienes, y él dice que los formularios de declaración de bienes son demasiado complicados. Que si usted tiene un bien que no esté registrado, tiene que declararlo también. Si usted compró una casa en un terreno del ayuntamiento, de una sucesión que no se haya hecho determinación de heredero, todavía usted no tiene título de esa propiedad, tiene que declararlo. Y que los formularios de declaración de bienes tienen muchos problemas, es decir, para usted llenarlo y para actualizarlo y para declarar los bienes, que por eso yo no creo que esa sea quizá la realidad, pero que por eso muchos funcionarios no han podido hacer la declaración de bienes por lo complicado que son esos formularios. Usted tiene un bien, hizo una casa en un terreno del ayuntamiento o en un terreno del Estado, usted no lo ha apropiado todavía, pero tiene que declarar ese bien, que hay muchos problemas en ese sentido. Lo que pasa es que la declaración se hace en línea, o sea, se hace vía internet, se llena. Y es verdad que yo lo he escuchado que trae inconveniente eso. Son un poco complicados, pues inclusive no te dan opciones, por ejemplo, de cosas que tú no puedes, no tienes los datos específicos, pero no te da opciones para tú ponerlo y después entonces te lo pueden declarar como que tú guardaste información. O sea que tú no declaraste todo lo que debiste hacer. Entonces ellos se están cuidando de hacerlo así. Yo creo que lo que debería hacer la Cámara de Cuentas es reunir a esa gente y ven, vamos a darle un curso a ustedes, o vamos a inclusive asistido por los mismos empleados. Mire, esto, ¿qué tú tienes? Y eso porque si es lo que yo lo creo, porque no lo ha dicho uno, lo ha dicho varios, que eso está sucediendo. Yo siempre he creído que el que no haga declaración jurada, claro, injustificada, en este caso, si es cierto, se puede justificar. Pero yo siempre he creído que el que no haga declaración jurada, ¿Algo está ocultando? no, que a partir de un tiempo de vencido se considera renunciante a la función. No, yo lo que creo es que antes de usted juramentarse, pues si usted es electo en relación a los alcaldes, que hay alcaldes también y regidores que no han hecho su declaración de bienes. Sí, hay de todo. Si usted se fue electo en febrero, se elía en febrero y se juramenta en abril. En abril, 24 de abril. Entonces, usted tiene tiempo para hacer su declaración jurada de bienes. Y los diputados y los senadores lo eligen en mayo, el tercer domingo del mes de mayo, y se juramentan el 16 de agosto. Yo creo que antes de juramentarse, usted tiene que depositar su declaración de bienes. Pero, señores, ese es un tema espinoso. Y aquí todo el mundo sabe que muchos funcionarios de todos los gobiernos han ocultado la declaración de bienes y la alteran. Cuando entran 5 o 6 propiedades y nada más tienen una. Sí, nada más tienen una. Y declaran 5 y 6 propiedades casi, nada más tienen una. Para después justificar lo que... a veces alquilada. Para después justificar todo lo que se llevan del Estado. Por eso es que no sé, y no en no, en todos los gobiernos. Balaguer dijo una vez
que en su gobierno se habían hecho más de 300 millonarios y le quitó un cero. Sí. Le quitó un cero. Y a mí siempre yo decía, pero cuando el PRD salió del poder en 1986, que rompieron a perseguir a Jorge Blanco y a todos los funcionarios, es verdad que hubo mucha gente corrupta ahí, pero Salvador Jorge Blanco no. Pero hubo persecución, hubo interés, no, Sí, no hubo interés en hacer justicia, hubo un interés específico. Sí, de hacer, como barría en el piso con Jorge Blanco. Hubo muchos funcionarios ahí que es verdad, que robaron de los fondos del Estado. Pero lo que a mí me chocaba de los reformistas, ellos acabando con los fondos públicos, y muchos comunicadores, muchos estamentos de la sociedad dominicana apoyando esa política anticorrupción. Esa política anticorrupción de Balaguer, y no todo, y un lote de funcionarios del Partido Reformista acabando con los fondos públicos, vendiendo hasta los puestos. Aquí había una oficina en Santiago que vendía los puestos públicos. ¿Usted sabe por qué sucedió eso? Porque ellos sabían que el interés no era enfrentar la corrupción, que como era un interés personal, ellos sabían que para ellos que eso no iba... A Jorge Blanco no le aprobaron que se cogiera un peso del Estado. Y aquí había una Suprema Corte de Justicia que no debían de haber sido ni jueces de paz. Una gente sumiso, unos jueces sumisos. Bueno, un juez cogido como Severino, que no podía ser ni mensajero en un tribunal. Entonces... Y sobre todo una Suprema Corte dirigida en todos los tiempos que lo manejó, Balaguer lo designó a Cortín Aybar, en todo el tiempo que estuvo, que le rechazaba todo el costo, todo a la defensa de Blanco, porque había un interés específico. En 12 oportunidades, la defensa de Salvador Jorge Blanco solicitó el sobreseimiento del caso, que no lo conociera ese juez porque era enemigo de Salvador. La inhibición, la recusación. Y nada, no, todo fue rechazado. Entonces... y sobre todo que... Aquí hay muchos funcionarios, actuales y los pasados. Miren esos 3 funcionarios que en la semana antepasada el Ministerio Público concluyó su presentación de pruebas. Esos 3 funcionarios, yo no digo que son corruptos ni que son culpables. Solo tiene que decir tribunal. Eso tiene que decir una sentencia del tribunal. Pero según el Ministerio Público, esas 3 personas, esas 4 o 5 personas, defalcaron al Estado Dominicano con 19.000 millones de pesos. Entonces, imagínense usted 19.000 millones de pesos haciendo policlínicas, caminos vecinales, reparando escuelas. Y muchos de ellos, no los que están procesados, pero muchos de los que han estado en otros casos ya negociados. O sea que si usted negocia porque usted cogió bienes del Estado. Usted negocia declarándose culpable. Sí, hubo unos que negociaron ahí que eran 7.000, el monto que señalaba el Ministerio Público eran 7.200 millones de pesos. Ellos devolvieron 1.200. Se quedaron con 6.000 de los fondos míos, de los que trabajan en el hospedaje, en las oficinas públicas, de los que viven en Pekín, que pagan impuestos, porque cada vez que usted aborda un carro y paga 35 pesos, usted está pagando como 10 pesos de impuestos. Por eso, si no fuera por esos impuestos, usted y yo que lo montamos en un carro público pagáramos 25 pesos. Cuando usted compra hasta una caja de fósforo, usted está pagando impuestos. Entonces, nosotros los dominicanos tenemos que defender el dinero que llega al erario público, porque ese dinero es de todos nosotros. Eso no es para que vengan grupitos de funcionarios de pasado de este gobierno a cogérselo. No. Y sobre todo para que el servicio público se mete las escuelas, la salud, y que la gente llegue al Estado, cualquiera que sea la posición que tenga, con interés de servir, no de estar cambiando, porque hay mucha gente que se ha metido en política
para cambiar hacer una movilidad social. Sí, claro, sí. No tienen oportunidad de hacerlo en el sector privado y llegan al sector público y ya te sabes, quieren cambiar de estatus en un cargo público. Como un manantial, el erario público como un manantial donde todo el mundo va y llena un cántaro y se lo lleva y vuelve y coge otro y se lo lleva. Como hacían en los campos, cuando había un pozo, un manantial, donde todo el mundo cogía agua. Así tiene mucha gente el erario público, de irse a hacer ricos ahí. No, la función pública para usted ir a servir. Para usted ir a servir. Yo estaba leyendo ahí que el profesor Juan Bosch cuando no declaró bienes, porque los muebles que tenía en la casa y la nevera era un crédito. Era un crédito. Y salió de ahí sin nada. Y ni siquiera los 2,000 pesos que le pagaban como jefe de Estado, ni siquiera eso lo quiso coger. Peña Gómez murió sin casa, le dieron una casa. Pero el mismo Juan Bosch tenía una casa que le regaló a un grupo de gente que se le hicieron para hacerle una casa. Sí, porque nada tenía. Y una gente que era unos libros que se vendían. Que Juan Bosch, con los libros solamente vivía él y todo y tú dirías, y nadie puede acusarlo de que mal usó lo poco o lo mucho que le llegó. Porque hay gente que dice, no tiene, pero está bien, lo jugó, se lo bebió, lo barandió. En el caso de Antonio Guzmán, de Juan Bosch, era un hombre muy austero en su vida. Sí, el mismo don Antonio Guzmán fue un hombre que algunos funcionarios le hicieron una mala partida y él se sintió deshonrado. Traicionado por lo que algunos funcionarios hicieron de los fondos públicos. Se sintió mal. Sobre todo funcionarios de su cercanía. De su cercanía. Si hubiese tenido funcionarios ahí como el doctor Milton Ray Guevara, es un hombre honesto, fue secretario de Estado con don Antonio Guzmán, fue cónsul en Estados Unidos. Y el doctor Soldevila, que murió hace unos años. Soldevila, en salud pública. Había mucha gente con honestidad. En el caso también volviendo a la administración de los recursos, hay una carta famosa de Juan Pablo Duarte que le dieron unos fondos a administrar y el más mínimo centavo. Y dio un detalle y devolvió. Y devolvió al Estado. Pero gente así no nacen, así que tengan. El mismo Balaguer, eso yo le reconozco a Balaguer, que él no tenía ambición de dinero. No. Él lo que quería era ser presidente. Y dijo una vez, como toda la gente que se habían hecho millonarios en su gobierno, pero que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Sí, pero hay que reconocerle que Balaguer gobernó, aún con su poca creencia en la democracia, que gobernó los últimos 10 años que Balaguer gobernó muy distinto a los 12 años. Sí, porque Balaguer recuerda que el 16 de agosto del 86, al reglamentarse, Balaguer, una de sus primeras palabras fue que no tenga compromiso no tengo compromiso más que con el pueblo dominicano. Solo con Dios y con la patria. Y quiso venir y vino con una... No, y negoció con los sindicalistas. Con una visión diferente, inclusive se asesoró de gente. Sí. Yo recuerdo gente que le recomendó, por ejemplo, la Pucamaima, por ejemplo, el ministro de Agricultura, que era el señor Quesada. El ministro, en ese momento era secretario de Estado, Pedritín Pichardo, que era el secretario Reynoso de Educación. Eran gente que no eran, yo creo que ni siquiera conocían a Balaguer personalmente, pero porque no quiso venir con la misma visión de los 12 años. Y realmente con el problema del nazizazo de 94, otra vez volvió volvió otra vez el gobierno a ponerse un poco, pero no hubo fue igual.
No fue igual que 66 al, al 90, al 80 él dijo al 79. Que él no iba a cargar con muertos de nadie. Dijo en el 86, yo no voy a cargar con muertos de nadie. Ya parece que estaba cansado de La única ambición de Balaguer era ser gobernante. Era gobernar, eso era lo que le daba vida. Decía Joaquín Victoria y Boruga. Cosas Jackie Núñez del Risco. La cédula de Balaguer dice ocupación, presidente. Sí, entonces, bueno. Era tanto la ambición que Balaguer en el 78 ya comenzaba su problema visual, su enfermedad y dicen que visitó a un famoso oftalmólogo que había y le dijo, yo le recomiendo que usted no aspire porque usted no puede montar helicóptero, no puede montar avión, helicóptero, hasta que tanto no se le normalice eso. Y no le dio importancia porque era tanto la ambición que prefirió quedarse ciego. Y en el 82 le dijeron eso también, que tenía problemas de visión. Y dijo que no iba al Palacio Nacional en Santa Aguja. Y sí, fue candidato otra vez. Y entonces en el 86, él mismo dijo que él tenía problemas, lo admitió, que a veces veía bulto, que veía. Y así el pueblo le dijo, bueno, ok. Doctor, en esta semana, el pasado lunes, se celebró en el país, en la República Dominicana, el Día del Maestro. El Día del Maestro. El gobierno reconoció a 16 educadores con una amplia trayectoria en la administración pública, en la escuela pública. También reconocieron a profesores universitarios. Y qué bien, aquí en Santiago le otorgaron la medalla de oro al mérito a la profesora Teófila Reyes de León. Esa señora fue distinguida con una medalla de oro y un cheque de 600,000 pesos. ¡Qué bien! Esa educadora de aquí de Santiago, de la regional número 8. Y a muchos educadores le dieron 600,000, 400,000, 300,000 medallas. Eso se lo han ganado. Hay maestro y hay profesor. Exacto. Hay maestro. Así es que la Asociación Dominicana de Profesores debe sentirse muy orgullosa con todos esos reconocimientos a todos esos miembros, a todos esos maestros, a todos esos educadores. Y el síndico de Santiago, que no se queda atrás, le hizo un paseo, un área, destinó un paseo de los maestros. Donde hubo hubo murales. Con la efigie con figuras de maestros destacados aquí de Santiago. El presidente de la ADP, Miguel Jorge, agradeció al alcalde Ulises Rodríguez, Ulises Rodríguez político de verdad, no se pierde, y muchos regidores que apoyaron de que a los maestros se le destine esa área para paseo del maestro y que el ayuntamiento reconozca su aporte a la sociedad dominicana desde las aulas. A esa resolución la apoyó la licenciada Amarilis Baré Martínez. Amarilis siempre ha tenido, al igual que yo, esa preocupación por la calidad de la educación dominicana. Nosotros siempre, yo he dicho aquí, lo reitero cuantas veces sea necesario, que si yo fuera ministro, y se lo recomiendo a este brillante joven que está ahí ahora en educación, el hijo de Miguel de Canje García, hijo del licenciado Atuay de Cans, hombre que luchó mucho por la democracia dominicana, yo quitar ese concurso que tienen a los maestros. Ahora, como en educación hay bastantes fondos con el 4%, usted quiere ingresar al sector público, usted es licenciado en educación, venga, pide por una plaza, que se le haga un examen, no un concurso, pero sí, cuando vende un examen, usted tiene un periodo de 2 o 3 años en su área para que usted haga una maestría. Esos 2 años, 3, usted va a trabajar por contrato.
Cuando usted haga la maestría o su especialidad en su área, entonces usted será nombrado en educación. Ya usted tiene un nombramiento como en el Ministerio de Educación. Pero este concurso, a veces la gente se gradúa y no pasa, y vuelve y no pasa, y vuelve y no pasa. Y lo que es esa persona que se frustra, cree que estudió para nada. No, y el hecho de que usted pase un concurso no significa que usted no puede ser buen maestro. Que usted no puede, porque hay gente que no sabe, a lo mejor se pone nervioso, tiene esa presión de pasar, y eso no les califica a usted, pero la educación de este país hay que relanzarla. Y hay que hacer una reingeniería de la educación de este país, porque no podemos seguir arrastrando desde que usted nace, o sea, el profesor que te dio clase a ti tiene deficiencia y él se va arrastrando. Si un profesor te dice a ti que una palabra se escribe de tal manera, usted lo va a seguir repitiendo, porque usted tiene que pasar largos años para saber que usted que eso es un error. Entonces, por ejemplo, a mi papá, que fue profesor por 30 años, director de escuela, eso es una situación, se ve simple hablar de educación, de educadores, oye, eso es un trabajo que se lo tome en serio, eso es un trabajo agotador, programar clases para después ir a dar y bregar con muchachos, inclusive con mala educación. Parece que Teófila Reyes de León se lo tomó muy en cuenta. Se lo tomó muy en serio. Exactamente. Se lo tomó muy en serio. Igual que muchos. Sí, igual que muchos. Ahí había en Ibaja una profesora, doña Melania, una educadora esa. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con alguna gente de donde vive esta zona por ahí está Eleo Jiménez y de cosas. Olla de Carmito. Olla de Carmito y el otro barrio que hay. Villa Progreso. Villa Progreso, que hay una escuela que está a nombre de la madre del señor Estrella, Manuel Estrella. Y a mí me dicen de esa señora que vino de Tenares aquí a dar clases, o sea, se mudó para acá con su familia, y me han dicho que esa señora fue una educadora entregada por el sector. Bueno, hay una escuela a su nombre ahí. Antes de despedirnos, como estamos hablando de maestros, vaya un saludo a doña María, ¿cómo que se llama? Doña Bubí, cumplió 101 años, una de las primeras maestras graduadas de Esperanza en La Vega, se dedicó toda su vida al magisterio. Al profesor, mi sobrino Fermín Antonio Hernández, Reino de Jesús, Hernández Marte, que son educadores, a mi prima Rafaela Gil Hernández, tengo mucha familia educadora, al profesor Tirso Muñoz, un educador de allá de Esperanza, al profesor Jorge Minier y a toda esa playa de maestros del municipio de Esperanza y de todo el país, nuestro reconocimiento en el Día del Maestro y su aporte que han hecho a la educación dominicana. Señores, hemos llegado al final de este programa Visión Política. Un saludo a todo el pueblo dominicano. Reiterado un abrazo desde aquí a la directora general, licenciada Marily Baret Martínez, quien está disfrutando con su madre y su familia en los Estados Unidos. Hasta el próximo domingo, si Dios lo permite, y un saludo especial a todo el pueblo dominicano. Feliz resto del día.